Hubo una noche en la que el mundo ya estaba en guerra, pero nadie lo sabía todavía. Los sistemas decían que el ataque había comenzado. Las pantallas confirmaban lo inevitable. Las cadenas de mando estaban listas. Durante unas horas, la línea temporal cambió. Y lo más inquietante es que esa línea oscura fue real, solo que no llegó a completarse. El mundo estaba dividido en dos mitades que se observaban con desconfianza permanente. Dos potencias, dos sistemas, dos formas de entender el poder. Durante años, la tensión había crecido en silencio. Cada prueba militar era un mensaje. Cada movimiento de tropas era una advertencia. Cada error podía interpretarse como una agresión. No era una guerra declarada. Era algo más peligroso, una guerra latente. Ambos lados habían construido máquinas diseñadas para reaccionar en segundos. Sistemas automáticos, protocolos sin margen de improvisación, cadenas de mando que no podían permitirse dudar. La lógica era simple. Si el enemigo atacaba primero, la respuesta debía ser inmediata, porque en ese tipo de conflicto, esperar podía significar desaparecer. Y así vivía el planeta, con arsenales suficientes para destruirlo varias veces, con satélites vigilando el cielo, con radares escaneando cada movimiento, con personas entrenadas para no cuestionar lo que las pantallas mostraban. El equilibrio no dependía de la paz, dependía del miedo. Y esa noche, el miedo se activó. La noche parecía rutinaria. En una sala subterránea, lejos del ruido del mundo, un grupo reducido de oficiales observaba pantallas que nunca dejaban de parpadear. Era una vigilancia constante, monótona, repetitiva, horas enteras, sin que ocurriera nada. Hasta que ocurrió. Una señal apareció en el radar. Un destello breve. Podría haber sido interferencia, pero el sistema no lo trató como interferencia. Segundos después apareció otro punto, y luego otro más. Las computadoras comenzaron a calcular trayectorias automáticamente. Velocidad, altitud, origen estimado. Los números coincidían con un escenario entrenado durante años. Misiles balísticos intercontinentales. El algoritmo no dudó. Clasificación. Ataque real. En la sala nadie gritó. Nadie se levantó abruptamente. Pero el aire cambió. Las conversaciones se detuvieron. Algunos miraron las pantallas. Otros miraron a sus superiores. Porque todos entendían lo que significaba. Si esos puntos eran reales, el tiempo disponible era mínimo. No horas, no siquiera media hora. Minutos, tal vez 10, tal vez menos. El protocolo era claro. Confirmar la lectura. Notificar inmediatamente a los niveles superiores. Preparar respuesta. El sistema estaba diseñado para evitar la parálisis, para eliminar el miedo humano, para responder antes de que fuera demasiado tarde, porque en ese tipo de guerra, quien dudaba primero, perdía. Las trayectorias seguían avanzando en la pantalla. Impacto estimado, territorio propio. La lógica decía que el enemigo había decidido lanzar primero, y si el enemigo lanzaba primero, la respuesta debía ser total, no parcial, no simbólica, total. Los informes comenzaron a subir por la cadena de mando. Cada nivel repetía la misma frase. Posible ataque confirmado. El reloj corría. Y por primera vez en décadas, la teoría dejaba de ser teoría. La guerra no era una hipótesis. Era una cuenta regresiva. En ese momento, el sistema ya había hecho su parte. Había detectado el ataque. Había trazado las trayectorias. Había calculado tiempos de impacto con precisión matemática. Todo encajaba.
No había contradicciones en los datos. No había alertas técnicas. No había señales de error interno. La maquinaria funcionaba exactamente como había sido diseñada. Y eso era lo más inquietante, porque significaba que, si aquello era falso, era un falso perfecto. Los niveles superiores fueron informados. Las palabras eran frías, breves. Lanzamiento detectado. Múltiples objetivos. Impacto estimado en minutos. No había dramatismo en la voz, pero el mensaje era absoluto. La doctrina era clara. Si el enemigo atacaba primero, la respuesta debía ser inmediata y total. No parcial, no limitada. Total. Durante décadas, ambas potencias habían construido arsenales suficientes para borrar el mapa varias veces. No para ganar, sino para asegurarse de que nadie sobreviviera lo suficiente como para celebrar una victoria. Ese era el equilibrio. Y en ese instante, el equilibrio se rompía. Los centros de comando comenzaron a operar como si la guerra ya hubiera empezado. Las fuerzas estratégicas fueron elevadas a su nivel máximo de alerta. Submarinos nucleares recibieron señales codificadas. Bombarderos estratégicos iniciaron procedimientos de preparación. Silos de lanzamiento pasaron a modo activo. El planeta, sin saberlo, se acercaba al punto sin retorno. Las ciudades seguían iluminadas. Las personas dormían. Los hospitales funcionaban con normalidad. Las transmisiones de televisión continuaban. Pero bajo tierra, en salas selladas, el mundo ya estaba cambiando. No era una simulación. No era un ejercicio. Los hombres frente a las pantallas sabían que, si confirmaban la información, la siguiente hora sería la última tal como la humanidad la conocía. No habría advertencias públicas. No habría tiempo para despedidas. Solo una reacción automática. Una respuesta al protocolo. Y mientras los segundos caían uno tras otro, mientras la presión aumentaba, mientras la cadena de mando esperaba la validación final, la línea temporal oscura ya estaba activa. Solo necesitaba una palabra. En medio de esa cadena perfectamente diseñada para reaccionar, algo inesperado ocurrió. Una duda, no en el sistema, en una persona. Alguien en esa sala observó las pantallas con más atención. Había algo extraño. El número de misiles detectados era bajo, demasiado bajo para un ataque real. Si el enemigo decidía destruir al mundo, no enviaría unos pocos proyectiles, enviaría cientos, miles, todo su arsenal. Además, los satélites no mostraban confirmación visual inmediata. Los radares funcionaban. Los datos parecían coherentes. Pero el patrón no encajaba con la lógica estratégica. Y en ese tipo de decisiones, la lógica lo es todo. El protocolo exigía reportar ataque confirmado. No había espacio para intuiciones personales. El sistema estaba diseñado precisamente para eliminar la duda humana. Pero esa noche, alguien decidió hacer lo contrario. Clasificó la alerta como posible error. No tenía pruebas absolutas. No tenía confirmación externa. Solo experiencia, instinto y la sensación de que algo no cuadraba. Durante esos minutos, la decisión quedó suspendida. La cadena de mando esperaba el mensaje definitivo. Las fuerzas estratégicas seguían en alerta máxima. Los códigos estaban preparados. La orden de respuesta masiva podía activarse en cualquier segundo, pero no llegó. El informe enviado fue distinto al esperado. No decía ataque confirmado, decía alarma probable. Esa diferencia, casi invisible en el papel, detuvo el mecanismo completo. Los minutos siguientes fueron eternos. Si los misiles eran reales,
impactarían pronto. Si no lo eran, el mundo seguiría girando sin saber lo cerca que estuvo del abismo. Y entonces ocurrió lo impensable. No hubo explosiones, no hubo impactos, no hubo guerra. Horas después se confirmó la verdad. El sistema había interpretado incorrectamente una señal externa, un reflejo inusual en la atmósfera superior, un fenómeno natural confundido con lanzamiento nuclear. La línea temporal oscura se desactivó, sin discursos, sin celebraciones, sin que casi nadie lo supiera. Si esa alerta hubiera sido confirmada como real, la respuesta habría salido en cuestión de minutos. No habría debate prolongado, no habría análisis filosófico. Los códigos se activarían, las compuertas se abrirían, los misiles despegarían, decenas primero, luego cientos. El otro lado, al detectarlos en sus propios radares, interpretaría exactamente lo mismo. Ataque confirmado, y respondería sin esperar confirmación adicional. En menos de una hora, el cielo estaría cruzado por trayectorias invisibles. No habría tiempo para evacuar ciudades. No habría discursos presidenciales. No habría advertencias públicas efectivas. Las primeras detonaciones alcanzarían objetivos estratégicos, bases militares, centros de comunicación, capitales políticas. La infraestructura eléctrica colapsaría en amplias regiones. Las redes digitales dejarían de funcionar. Satélites quedarían inutilizados. El mundo moderno depende de conexiones invisibles. Y esas conexiones desaparecerían primero. Las bolsas caerían en segundos. Las transferencias internacionales se congelarían. Los aeropuertos cerrarían. El transporte marítimo quedaría paralizado, pero lo inmediato no sería lo peor. En los días siguientes, el humo y el polvo ascenderían a la atmósfera superior. La luz solar disminuiría lentamente. Las temperaturas comenzarían a descender, no en cuestión de horas, sino en semanas. Las cosechas fallarían en múltiples regiones al mismo tiempo. El comercio internacional, ya debilitado, se volvería imposible. Las naciones supervivientes mirarían hacia adentro. Las alianzas estratégicas se romperían. La cooperación global desaparecería. El orden internacional construido durante décadas se desintegraría. No habría vencedores, porque incluso quienes no fueran alcanzados directamente sufrirían las consecuencias. Escasez, migraciones masivas, conflictos regionales por recursos. La tecnología retrocedería, las prioridades cambiarían. La supervivencia reemplazaría al progreso. El planeta no quedaría vacío, pero el mundo que conocíamos dejaría de existir. Y todo habría comenzado con una señal mal interpretada, con una pantalla que mostraba puntos en el lugar equivocado, con una decisión que pudo haberse tomado en segundos. Esa es la línea temporal que casi existió, una realidad donde esta historia se contaría desde un mundo mucho más oscuro. El mundo siguió girando esa noche. Las ciudades amanecieron como cualquier otro día. Las personas fueron a trabajar. Los mercados abrieron. Los noticieros hablaron de temas menores. Nadie sabía que, durante unas horas, la civilización estuvo caminando por otra línea temporal. Una donde el cielo habría cambiado de significado. Una donde el futuro se habría reducido a supervivencia. No fue una victoria militar. No fue un tratado histórico. No fue un acuerdo diplomático. Fue una duda, una pausa, una interpretación distinta en el momento exacto. La historia suele contarse a partir de lo que ocurrió, pero hay versiones que nunca llegan a existir. Y sin embargo, estuvieron ahí, esperando activarse. Tal vez el equilibrio del mundo no depende solo de armas o tratados. Tal vez depende de personas capaces de cuestionar,
lo que parece inevitable. Porque esa noche la línea temporal oscura no desapareció, solo quedó suspendida. Y eso significa algo inquietante. Significa que el mundo en el que vivimos no es el único que pudo haber sido.